¿Para quién es el enriquecimiento? Para cualquier alumno que lo necesite. En un primer momento igual pensamos en chavales y alumnas de alta capacidad que sí, porque lo necesitan. Hay chavales también de alto rendimiento que también pueden acceder a ese enriquecimiento. Puede haber niños, niñas muy desmotivados, incluso con dificultades, pero que tienen un punto de interés muy fuerte puesto en algo que se va a hacer, de generar una sensación de permanencia y verse que también son vistos, y esa motivación, que es la que siempre hablamos, que hacen que quieran ir adelante y avancen. Hola María, Hola. gracias por acompañarnos hoy y bienvenida. Hoy hablamos de enriquecimiento. Vaya palabra. Sí. Sí. Bueno, cuéntanos un poco, yo ya lo sé, pero para que los que nos escuchan lo sepan también, ¿quién es María Ripalda? Bueno, pues María Ripalda, ante todo, es profesora, docente, tanto en primaria como en secundaria, madre de 3 hijos, soñadora y una mujer emprendedora. Bueno, ¿y podrías contarnos cómo una madre de 3 hijos, profesora, acaba vinculada como tú al mundo de las altas capacidades? Sí, bueno, en pocas palabras, pues todo empezó con un rum rum en la cabeza de las cosas que no me encajaban en clase, de lo que observaba, ¿no? De alumnos que terminaban las cosas muy rápido, bien, y siempre pues tendíamos a mandarles a leer o a hacer dibujos y demás, y ese rum rum pues generó un terremoto, ¿vale? Le fui dando idea y vueltas a lo que empezó a surgir en mi mente, y me hice con un pequeño equipo de profesoras, profesores, compañeros míos que sabía con los que podía contar, un pequeño equipo de 3, 4 personas no más. Les gustó la idea, fuimos a dirección nos dejó probar, ¿no? Sin saber muy bien el qué, pero nos dio ese beneplácito, y a partir de entonces es cuando empecé de forma personal a formarnos. Más adelante el centro también empezó a apoyar esas formaciones en nosotras, y sobre todo a pedir ayudas, a tender redes, ¿no? Pues con asociaciones, con colegios, con gente que estaba pues puesta en el tema en aquel entonces. De esto son 10 años casi, y eso es lo que nos ayudó, nos aportó, y bueno, increíble la ayuda y la acogida que tuvimos en ese pedir ayuda, así que se agradece, sí. Pues sí. Bueno, para personas igual que no sepan, hayan oído hablar de enriquecimiento, pero no tengan muy claro qué es, ¿no? Es como le damos más materia, hace más ejercicios, avanza a lo del curso siguiente, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo podrías explicar de una forma sencilla, que una persona no vinculada a la docencia lo entienda? Vale, a ver, lo intento. Normalmente en los centros en los que he estado y demás te encuentras con profesorado que tiene ganas, ¿no? de responder a esta tipología de alumnado, a esta necesidad educativa, y realmente hacen lo que pueden con lo que saben, ¿no? Y dicen, después de hacer esto, me haces tú o me hacéis vosotros esto otro, ¿no? Y es un plus, y un enriquecimiento no es un plus, no es un después de lo que hacemos todos en clase, me vais a hacer vosotros esto de premio, no, porque lo que hace es desmotivar a los chavales, están trabajando más que otros, ¿no? Hago lo de todos y luego encima lo pueden ver como un castigo. Entonces el enriquecimiento se basa en esta frase, ¿eh? En lugar de hacer esto, tú o vosotros, si se trata de un grupo, me vais a hacer esto otro. Entonces yo como profesora tengo que saber qué es lo que les voy a ofrecer, lo tengo que llevar planificado. Pero ese es un en lugar de, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso sería lo más sencillo que se podría explicar con el enriquecimiento. Muy claro y muy conciso, me gusta, me gusta. Vale, ¿y qué ocurre con esos niños, no? O sea, cuando le cambias en te voy a mandar más tarea porque lo haces muy rápido y muy bien, en lugar de esto te mando esto otro, ¿qué ocurre? ¿Qué cambios observáis?
Lo primero, la motivación. Lo segundo, que se sienten vistos, que se sienten validados, que esa mirada les cambia, ¿no? Les ves con otro brillo, con otro vínculo hacia ti también, con otra cercanía. Responden muy bien luego al resto de asignaturas también. O sea, sí se da un cambio, pero no solamente en ellos, o sea, en el profesorado también, porque cada vez te sientes más capaz de poder ofrecer más cosas y pruebas cosas nuevas. Ya no estás atenazado por el miedo, ¿no?, de meter la pata, sino que te animas. Al verlos a ellos bien, tú también te animas a hacer cosas. ¿Para quién es el enriquecimiento? ¿Para todos los de altas capacidades? ¿Para todos los de un alto rendimiento? ¿Para la intersección de ambas? ¿Para el que lo pida? ¿Para quiénes? Ahí es una respuesta bastante, no complicada, pero sí curiosa. Yo en una primera instancia, el enriquecimiento al final es para cualquier alumno que lo necesite. Es verdad que hay miles de casuísticas que se dan en las clases y en un primer momento igual pensamos en chavales y alumnas de alta capacidad que sí, porque lo necesitan. Hay chavales también de alto rendimiento que también pueden acceder a ese enriquecimiento. Pero incluso puede haber niños, niñas muy desmotivados, incluso con dificultades, pero que tienen un punto de interés muy fuerte puesto en algo que se va a hacer ahí, ¿no?, en ese enriquecimiento, y también les puede generar una sensación de permanencia y verse que también son vistos, y esa motivación que es la que siempre hablamos, que hacen que quieran ir adelante y avancen. Entonces, el enriquecimiento por sí mismo yo diría que puede valer para todos, a cada uno en su justa medida, y a cada cual habría que valorarlo cómo hacerlo, ¿no? Pero sí que es interesante, da juego. ¿Funciona siempre? Funciona siempre. Yo diría que sí, con matices, ¿vale? Un enriquecimiento funciona siempre y cuando el protagonista, que en este caso es el alumno, siempre va a ser el alumno, quiera ser partícipe de ese enriquecimiento, ¿vale? Hay alumnos, por ejemplo, que están pues en una adolescencia o con unas vivencias personales tales que en esos momentos no aceptan, no pueden ver lo que se les está presentando, ¿no? Entonces, ahí hay un trabajo anterior a todo eso, antes de Claro. presentar. Porque a veces ocurrirá eso, ¿no? Que Sí. los padres ven que el enriquecimiento le vendría muy bien a su hijo, pero el niño no quiere. Él quiere sacarse la tarea de encima cuanto antes, que se le da bien y es fácil, y Sí. dedicarse a lo que él en ese momento tenga en la cabeza, que puede ser el ligoteo, salir con sus amigos o jugar a la Play o lo que sea. ¿Cómo lo sacas de ahí? ¿O no hay que sacarlo de ahí? Yo soy partidaria de respetar ese momento. Es verdad que lo suelo complementar con una cercanía, ¿no?, con hablar con el alumno y que vea, generar vínculo con él, con ella, para que pueda, para que esa comunicación sea todavía mucho más sincera y más profunda, ¿no?, y de ahí tirar. Pero es verdad que yo respeto, y a muchas familias les he dicho, y vuelvo a reiterarme, que los protagonistas son ellos, y obligando he visto que no funciona la cosa. Ha habido ocasiones en las que has tenido que recular, comenzar un Sí, enriquecimiento con algún alumno o alumna y al poco tiempo decir, no, esto no es para ti? sí. Es más, constantemente, pero al final eso es lo que, o sea, lo válido, ¿no? Te vas adaptando a las circunstancias, ¿no?, de ese alumno, porque no todos los días está en el mismo modo. Entonces, bueno, pues hay muchas variables que pueden hacer que ese enriquecimiento no funcione. Entonces, Y vuelven? y vuelven, Sí. sí, y vuelven. Otras veces suele ser que igual, me acuerdo en mis inicios, los primeros enriquecimientos que hice sin ponerle el concepto de enriquecimiento, ¿no?, con una compañera de este pequeño equipo y yo, pues generamos un pequeño enriquecimiento para 2 alumnos, y nos veían por el pasillo y se acercaron a decirnos que eso que no iba con ellos, porque generaba hacer algo manual y que ellos no se sentían en esa manualidad como.
Y lo tengo como punto de inflexión porque me di cuenta de la importancia de escucharlos, de partir de sus intereses, de sus fortalezas, pues para generar un enriquecimiento sólido, ¿no? En eso. Claro, pero esto lleva tiempo. Sí. Entiendo que en un colegio con 20 y muchos alumnos en clase, cada uno con su historia, no Sí. es nada fácil de llevar. No. ¿Con qué dificultades os habéis encontrado? ¿Y cómo las habéis solventado? Si es que habéis podido solventarlas. Y seguiremos encontrándonos con dificultades, es como un no parar. Pero sí, es complicado, o sea, la docencia no es nada fácil y el número de alumnos en clase, o sea, pues es elevado para un solo profesor y generar todo este montaje, un enriquecimiento, conlleva a mucha implicación personal también por parte del profesor. Es verdad que cuando el centro educativo está puesto en ello y da luz verde y ve una necesidad real y hace una apuesta sobre eso, la cosa fluye mejor. Y cuando ves que fluye, Es es una que gozada. yo siempre decir que ese momento mágico en el que ves que el cambio se produce, Sí. lo compensa todo. Sí, porque ves que ya no necesitan de ti. O sea, ya pueden volar solos, tanto el resto de docentes como los propios chavales. Y Tendrás mil eso, historias maravillosas. sí, sí, tengo recuerdos ¿Te muy atreves a bonitos. compartir alguna así en especial de esas que te tocó en tu corazoncito? Pues puedo compartir alguna que fue de mis inicios, para animar un poco también a los profesores a quitar miedos y a saltar. Pero me acuerdo de un alumno, estaría en primero o segundo de primaria, y lo encontré como disgustado en el pasillo, ¿no? Y bueno, mi centro era un centro, o es un centro de 2 líneas, entonces pues todos nos conocemos. Y hablando con él y tal, y estaba pues disgustado, frustrado, enfadado, no entendía el porqué, ¿no? Y la cosa era que tenían que hacer un conejo en papel. Y bueno, el objetivo final era terminar el conejo, pero este alumno en concreto pues lo terminó de una manera diferente a lo que se esperaba, ¿no? Porque pintó el conejo pues con 1000 colores y le puso pues bueno cosas tridimensionales también, ¿no? Y entonces estaba totalmente disgustado y frustrado pues porque el profesor no se lo había aceptado, ¿no? Entonces yo ahí para mí fue mi punto de inflexión de decir, o sea, la docencia no puede ser algo tan estanco. El objetivo era un conejo porque tienen que ser todos marrones, blancos o grises o negros, ¿no? Entonces, aquel alumno, que ya ha salido del cole porque ya son años, aquel alumno me dio otra pista más, ¿no? Sí. Otra luz más de cómo hacer las cosas. Es algo que se repite mucho en los talleres de inteligencia emocional de Jason. Cuando el alumno cumple con el objetivo de la tarea, pero no lleva el procedimiento esperado por el docente. Sí. Aún seguimos penalizando esto. Sí, y no se debe dar. Es que cuando la máquina se estropea y ya se nos ha terminado el manual de instrucciones y no sabemos qué hacer, es esa persona la que la arregla con esa idea que se sale del marco del manual de instrucciones. Sí. No somos capaces de verlo todavía. Hay gente que empieza a atisbarlo, pero es verdad que la mayoría es como que estamos muy, muy rígidos en esa mirada, ¿no? Y cuando la clave de todo esto es la cercanía y esa mirada, o sea, ese vínculo que se establece, ¿no? Y ese vínculo solo se establece con una mirada sincera y directa. Y a partir de ahí se puede construir todo lo que se quiera. Me imagino que habrá docentes y directores de colegios que nos estarán escuchando. ¿Qué le dirías a ese director que está poniéndose las manos en la cabeza diciendo esto es lo que yo tengo que hacer en mi colegio? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué le dirías? Con los pies en la tierra, claro, porque Sí. los recursos son los que son y tampoco podemos aquí hacer castillos en el aire. No, es verdad que hoy día no tenemos los centros educativos, y lo quiero dejar claro, no tienen recursos, ¿vale? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos y es mucho. El tiempo también no está a nuestro favor. Estamos bastante empapelados con toda la burocracia
y muchas formaciones durante el curso, y todo eso requiere una gestión, y entiendo que es una gestión del equipo directivo. Entonces, que un director esté a favor de, o que dé luz verde a empezar a responder a la diversidad que hay en todas las aulas y centrándonos en la alta capacidad, es ya un paso importante, porque entonces ofrecerá esos espacios a sus profesores, generará la logística necesaria con los horarios para que pueda haber otra flexibilidad. No sé, con esas pequeñas cosas se hace mucho, y sobre todo crear un pequeño equipo. Sí que es verdad que la formación es súper importante. Una primera formación de sensibilización sí que daría todo el claustro o varias durante el curso, pero sí que le recomendaría generar un pequeño equipo de 2-3 personas que ya se vayan especializando y que sean un poco las responsables de todo ese movimiento. Y que tienen que ser, a mi entender, personas que lo vivan. Sí. Porque en tu caso me consta que funcionó y funcionó muy bien, pero ¿qué marca la diferencia? Porque a veces también lo intentamos, pero no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿La implicación de los profesores? ¿Hace falta la implicación de los padres? ¿La determinación del director? ¿Un poco todo? No sé. ¿Cuál es la diferencia entre que salga bien o que salga regular? Ya, la implicación personal de todos. Al final, lo que tenemos entre nuestras manos son vidas jóvenes, humanas, ¿vale? De niños, de adolescentes, y no pueden salir del cole pensando ha sido un vacío. O sea, merece la pena vivir y disfrutar de cada día a día con sus, ¿no? Con sus logros y con sus frustraciones, pero todo es un aprendizaje donde todo suma, y la implicación es de todos, tanto de la familia como del profesorado y como de la dirección y de la sociedad. Pero bueno, no voy a meter en eso, que también... Bueno, la sociedad, al final las familias somos sociedad, ¿no? Y Sí, también me gustaría tocar un poco ese campo, ¿no? Vamos a ponernos en el lugar de familias que nos estén escuchando, cuyos hijos estén en programas de enriquecimiento. ¿Pueden aportar las familias? ¿Pueden ayudar? ¿Pueden acompañar? ¿Qué pueden hacer? bueno, las familias siempre pueden aportar. Deben Siempre. aportar. Sí, yo creo que si lo que queremos es que esa personita crezca, y crezca lo más saludablemente posible, con un bienestar, con una salud mental, ¿no? Bien cuidada, con autoestima o autoconcepto, bien trabajados, la infraestructura tiene que ser de todos los agentes que intermedimos en esa persona, y la familia, indudablemente. Bien, ayudándole a gestionar emociones, también pues de sus enfados que siempre lo sueltan en casa o lo que sea, ¿no? O Es que somos un frustraciones. poco intensitos, los Sí, de alta por eso. capacidad. Sí, entonces, bueno, pues o bien haciendo excursiones y ofreciéndoles pues de sus temas de interés, pues otro tipo de información complementaria para luego ese enriquecimiento. Bueno, siempre depende de cada niño y de cada familia, ¿no? Pero se pueden hacer cositas interesantes, sí. Claro, luego también muchas veces los padres oímos la palabra enriquecimiento y enseguida pensamos, mi hijo va a aprender más, va a saber más, va a llegar más lejos y a muchos nos puede seducir, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchos errores de conceptualización de lo que es enriquecimiento, sobre todo de los que no estamos familiarizados al mundo docente. ¿Con qué errores, con qué mitos y errores te encuentras en las familias? O incluso igual también en los colegios, pero sobre todo en esos padres que vienen buscando lo que no es. ¿Qué te Sí, encuentras ahí? sí, un poco de todo, en eso tienes razón. O sea, hay profesorado que no está puesto, entonces un enriquecimiento es que la propia palabra es como que es algo grande, ¿no? Algo, wow, mi hijo o mi alumno, ¿no? Por parte del profesor es como algo tan grande que se me va a escapar y de lo que no voy a ser capaz de poner en marcha. Hay miedo al enriquecimiento en Sí, el equipo de sí, profesores a veces. sí. Y luego miedo por parte de las... No miedo, pero un, un pensar que tienen, que van a ser unos genios sus hijos por parte de las familias, porque, como has dicho anteriormente, ¿no? Van a aprender más y van a saber más. Eh, eso sí se da, y eso no es real. O sea, no es real hasta cierto punto. Quiero decir, un enriquecimiento lo que acarrea al final es
adquirir unas competencias para la vida, ¿vale? Que lo pueden adquirir en clase trabajando lo que son todos los días en el cole lo que hacemos, ¿no? Pero es que además de eso a ellos les llena. O sea, un enriquecimiento tiene que ser algo que motive a ese niño que se siente igual que en clase, pues perdido, desmotivado, aburrido, que no va con él o con ella. Entonces, el enriquecimiento también cubre esa necesidad y hace que quieran ir al cole y hace que quieran investigar cosas, que quieran buscar información, que quieran compartirla, porque luego lo bonito es que la transmitan también a otros, ¿no? A sus propios compañeros, que se enseñe, porque eso al final es hacer equipo, ¿no? Vale. ¿Podríamos poner un ejemplo de algo? Seguro que alguna vez te vendrá a la cabeza alguno que hayas hecho, ¿no? En este caso concreto, en lugar de hacer esta tarea que iban a hacer todos, en el enriquecimiento hicimos esta otra, para que la gente lo pueda entender de una forma práctica, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Vale. Tendríamos que diferenciar en cuanto a enriquecimiento. Es que se pueden hacer de tantas maneras. Puedes juntar asignaturas, ¿vale? Y generar ahí algo bonito. En mi caso no juntábamos asignaturas, pero sí que pues en matemáticas jugamos de una manera y luego las que son más de sociales o ciencias o bio, cosas estas, hacemos otro tipo de enriquecimientos más dirigidos a investigar, salsear, ¿no? En ese sentido, en matemáticas es más de mucho más ser ejercicios los que hay al nivel de complejidad sin cambiar el contenido sea diferente, más exigente, ¿no? A modo de escape rooms, a modo de acertijos, a modo de que les generen a ellos ese reto, ¿no? Pero que tenga que ver con lo que estamos haciendo. Incluso ellos pueden generar. Analizo cuáles son sus puntos débiles y les meto una compactación, que de eso también hablaremos, ¿vale? Compactación. Una compactación y un enriquecimiento. Quiero decir, lo que quiero que trabajen en mi hora es un ratito esos contenidos o esa pequeña materia que no la tienen bien atada, bien asimilada, y luego les hago el enriquecimiento. De esa manera me aseguro de que terminan cogiendo todos los contenidos que tienen que coger y pueden estar volando en ese enriquecimiento. Entonces, depende mucho si es primaria o si es secundaria también, porque contamos con TICs o no TICs. Entonces, en primaria normalmente les preparo pequeñas investigaciones. Por ejemplo, en matemáticas o en Ingurune, pero en matemáticas estamos con geometría, ¿no? Les genero con 3D y con cosas así material para que ellos luego puedan hacer pequeñas investigaciones de vértices, de aristas, que son conceptos que no entran en el libro de POSIT, ¿vale? Y porque están en 2D las figuras y demás, pero ellos investigan, ¿vale? Y luego hacen murales y explican lo que han descubierto a sus compañeros. En lenguaje, por ejemplo, hay niños que ya saben leer y tienen comprensión y entonces pues les puedo hacer, mientras estoy haciendo lectura con los otros o escritura, si ellos ya la tienen, en vez de escritura de palabra, pues escritura de frase, si ya tienen frase, de párrafo. O sea, a cada uno voy un poco adaptándome a la necesidad que tienen, ¿no? Entonces luego pues a otros que ya tienen comprensión y lectura pues les hago diferentes párrafos y con eso ellos tienen que organizarlos, secuenciarlos y luego contar la historia al resto. O sea, es un poco jugar con lo que se tiene, vamos. La verdad es que nosotros sí que estamos desde Jason notando un cambio. Cada vez son más los colegios que nos piden, ¿verdad, María? Sí. Formación a este respecto. ¿Cómo imaginas que serán los programas de alta capacidad, no sé, digamos en 10 años? En 10 años. ¿O cómo quisieras que fueran? Primero, naturales. Quiero decir, que todo el mundo, o sea, hoy día el llevar gafas, ¿no? Es como que no llama la atención. Me gustaría que fuese algo tan natural, o sea, tan
de necesidad. Yo necesito una talla 43 y la llevo, y tú necesitas una 38 y la llevas. O sea, yo me imagino una educación así, una educación no, no de un grupo, sino una educación en la que se trabaje el vínculo, sea cual sea la capacidad, sea cual sea la velocidad, sea cual sea el alumno que tengamos delante, que se trabaje el vínculo, que nos valgamos y hagamos uso de esa relación, ¿no?, cercana, pero también de la tecnología, porque ayuda. Ayuda no es la clave para mí siempre van a ser las personas, pero ayuda y mucho. Y luego también, o sea, creo que, no sé, no sé cómo ponerlo con palabras, la tecnología sí, la clave, las personas, y luego generar en las clases la sensación de casa, ¿vale? Porque solo desde ahí podemos construir todos los contenidos académicos que queramos. Qué rápido de decir y qué amplio a su vez. Sí, El vínculo y casa. sí. Al final es lo que tratamos nosotros de hacer cada día. Y estoy de acuerdo contigo totalmente, es lo que funciona. Jo, María, pues muchísimas gracias. La verdad es que, bueno, no sé, te diría si quieres añadir algo más como colofón para las personas que nos están escuchando. Yo creo que hemos tocado muchos campos. Es tu momento. ¿Qué les dirías así como resumen para familias, docentes, directores, incluso jóvenes que nos estén escuchando? Yo me centraría en los míos, que son los profes, ¿vale? A las familias sí que les indicaría que es importante que comuniquen sus miedos, ¿no?, lo que rumian en sus cabezas también, porque al final todos estamos para ese bienestar de esos alumnos. Entonces, que comuniquen, que sea una familia cercana, que no seamos enemigos unos de otros, que estamos con el mismo objetivo, y que paciencia todos tenemos que tener, pero respeto también. Entonces, eso sí que sería común a todos, ¿vale? Y luego a los profesores, animarlos. A mí solo me queda animarlos, porque a mí me ha funcionado. O sea, y yo probé. Yo probé, y con los recursos que tenía, que eran cero, pero bueno, con la ilusión y con ganas, y con gente que vio. Pues muchas gracias, María, por tu entrevista y sobre todo por haber probado, porque me consta que esa prueba ha cambiado la vida a muchas personas y va a seguir haciéndolo. Vale. Ojalá todos nos animemos a probar.